Muy bien, hermanos. Entonces, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es bastante conocido, yo creo, por la mayoría de ustedes. Y me estoy refiriendo entonces a la profecía que el profeta Isaías hizo aproximadamente, escuché, 700 años antes de que ocurriera, sobre el nacimiento de aquel que sería el mejor regalo para la humanidad. El profeta lo anunció así: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y había una distinción significativa en este anuncio que apunta a una doble naturaleza de este ser, pues como niño sería verdaderamente hombre, tendría que nacer de una mujer, así como todos nosotros, pero al mismo tiempo sería también verdaderamente Dios, pues era el Hijo eterno de Dios que nos fue dado por el Padre. Así que este niño, que no era un niño ordinario, sería la esperanza de los hombres, pues vino para dar fin a la oscuridad de nuestra vida, para liberarnos de la esclavitud del pecado y de aquel que oprime a la humanidad, que es la serpiente antigua, Satanás. Así que Él vino entonces a traernos luz, porque Él mismo es la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, como afirma el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cómo? En la forma de un bebé. Y mire, aunque vivimos en un mundo que aún sigue en tinieblas, en nuestras vidas en momentos pueden también verse oscurecidas por el pecado, por la preocupación, por el temor, por la tristeza, por el sufrimiento. Para aquellos que han creído en Él, finalmente, el gozo de la esperanza que tenemos en la luz verdadera, que es Cristo, será realmente lo que triunfe en nuestra vida. Amén. Amén. El fundamento de esto, entonces, está por lo menos en tres acciones divinas que vamos a observar en los versículos 1 al 5, que Isaías da por hecho en este pasaje y que señalan a la gracia del Evangelio, el Evangelio del esperado Mesías Salvador, heredero al trono de David, cuyo reinado y justicia no tendrá fin. Y eso lo va a describir Isaías en los versículos 6 y 7. Así que si tiene su Biblia, voy a pedir por favor que se ponga de pie y vamos a leer este pasaje. Versículo 1, capítulo 9 de Isaías, dice la palabra de Dios: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el centro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Aquí está la razón, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. ¿Quieren tomar su asiento, por favor? Muy bien, hermanos. Entonces, lo primero que observamos en este pasaje es esto. Esta es la acción de Dios. La luz del Mesías resplandecerá sobre las tinieblas
de los que moran en tierra de sombra de muerte. ¿Qué palabras más alentadoras encontramos en ese versículo 1? Mas no habrá para siempre oscuridad, es decir, penumbra, aflicción, desaliento, tristeza, sufrimiento. ¿Para quién? Dice, para la que está ahora en angustia. ¿Y quién era la que estaba en angustia? La tierra de Israel. Específicamente, los moradores de la tierra de Zabulón y Neftalí. Le voy a poner aquí un pequeño mapa para que ubique geográficamente de la tierra que estamos hablando, Zabulón y Neftalí, quienes eran dos de las 12 tribus de Israel, cuyo territorio entonces fue asignado, si usted ve, hacia la zona norte. Y estas fueron las primeras poblaciones en sufrir la invasión del rey asirio, Tiglat-Pileser III, lo que marcó el inicio de días oscuros para Israel, pues fueron oprimidos, humillados, afligidos. La tristeza y el desaliento era quien reinaba en sus corazones. La calamidad en la zona norte de Israel, Dios la había advertido que vendría como consecuencia de su pecado a manera de disciplina. La mayoría de la gente de Israel había dejado el consejo de Dios y en su lugar, ¿qué hacían? Consultaban a adivinos, encantadores, espiritistas. Eso lo puede ver usted ahí en el capítulo 8, versículo 19. Ahora, ¿qué tan diferente le suena eso que hacían los israelitas con las prácticas que se realizan el día de hoy? Lo mismo sigue ocurriendo el día de hoy. La gente sigue buscando adivinos, encantadores, espiritistas, en lugar de buscar a Dios. Aun y cuando Dios nos ha provisto de todo lo que se requiere para nuestra guía y para nuestras necesidades espirituales. ¿Dónde lo encontramos? En su palabra, en las Escrituras. Sin embargo, entonces, muchos prefieren seguir esas prácticas ocultistas. Usted nada más piense cuando enciende un programa de televisión, no va a faltar que esté ahí un adivino, alguien que esté leyendo las cartas, alguien que esté diciendo lo que las estrellas y los signos le deparan, ¿verdad? Buscan a los muertos en lugar de buscar a Dios. Ahora, lo más triste, hermanos, es que los israelitas, una vez que estaban sufriendo las consecuencias de su propio extravío, lejos de arrepentirse y de reconocer su pecado, ¿qué hicieron? Se enojaron y maldijeron al rey y a su Dios, como dice en el versículo 21 y 22, y le voy a pedir que lo vea aquí, por favor. Léalo ahí conmigo. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Así que si usted observa este versículo 22, hermanos, también puede describir la condición de la humanidad hoy sin Cristo. Nuestra condición espiritual sin Cristo es de penumbra, es de angustia, de aflicción, desaliento, tristeza, desesperanza, que viene como consecuencia de ¿qué? Rechazar la verdad. Vamos sufriendo los pecados de otros y recibimos las consecuencias de nuestro propio extravío. Pero aún así, nuestra tendencia es culpar a Dios por nuestra desgracia. Vamos tomando nuestras propias decisiones independientemente de Dios. Pero cuando nos va mal, ¿qué hacemos? Culpamos a Dios. Cuando lo que estamos sufriendo es simplemente las consecuencias de nuestro pecado, de nuestro extravío. Y cuando nosotros, en lugar de arrepentirnos, culpamos a Dios, lo que hacemos es privarnos de poder vislumbrar a este Dios magnífico
lleno de gracia y misericordia, que en lugar de condenar a los hombres y de decir, no más, los voy a destruir, están condenados a las tinieblas eternas. No. ¿Qué es lo que él dice? Mas no habrá para siempre oscuridad. Ahora, la pregunta crucial para nosotros es, ¿cómo es que esto sería posible? ¿Cómo es que Dios podría traer luz a nuestra oscuridad? Y haga la pregunta a un nivel personal. ¿Cómo es posible entonces que llegue esa luz? Pues, la profecía de Isaías lo dice, porque llegaría un tiempo específico en la historia, hermano. En Galilea, en un lugar específico, un lugar real, que sería honrada y llena de gloria. ¿Por qué? Porque en ese lugar llegaría la presencia del Hijo de Dios. Vea de nuevo ahí en el versículo 1, la segunda parte. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Este es el lugar donde Jesús precisamente pasó su juventud. El lugar fue testigo de sus milagros, de sus maravillosas enseñanzas ocurridas durante su ministerio público en su primera venida. Fue en Galilea de los gentiles donde Jesús inició su ministerio cuando él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, que usted va a ver ahí en el capítulo 2 de Juan. Y Mateo también hace una cita directa de la profecía de Isaías, ahí en Mateo 4, versículos 12 al 16, que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? A Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Recuerde que la profecía de Isaías había ocurrido ¿cuántos años antes? 700 años antes aproximadamente. Pero ahora está aquí cumpliéndose, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Así pues, Jesús la honró y llenó de gloria con su presencia. Las tinieblas en las que el pueblo andaba, entonces define el extravío de sus corazones, la maldad que había en ellos, alejados de la verdad de Dios por su propia voluntad. Moraban en tierra de sombra de muerte, pero Dios traería luz a una humanidad en tinieblas. ¿Quién era esa luz que resplandecería sobre los moradores de Israel? Pues ya lo dijimos. Jesús, la luz eterna, quien tomó forma humana y se acercó a nosotros. Vino a un mundo entenebrecido por el pecado. ¿Con qué propósito? Para alumbrarnos con su luz. Vino a quitar la oscuridad del cautiverio de su pueblo. ¿Cuál pueblo? Aquel que está conformado por judíos y gentiles que creen en él. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno. Está conformado por judíos y gentiles. ¿Todos los judíos? No. Aquellos que ¿qué? Que han creído en Cristo. Jesús mismo dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Ahora entonces, ¿qué quiere decir que Cristo es la luz del mundo? Pues quiere decir que Él es la verdad acerca de todas las cosas. La verdad acerca de Dios,
la verdad acerca de nosotros mismos y nuestra condición perdida, la verdad acerca del camino de salvación, la verdad acerca de aquello que es bueno y que es malo, la verdad del amor y la verdad de todos los atributos de Dios. Esa verdad es la que vino a morar con la humanidad caída. Pero los hombres tristemente prefirieron ¿qué? Las tinieblas, su pecado. Y la razón de esto, Juan mismo nos lo dice ahí en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El que anda en tinieblas habita en tierra de sombra de muerte. Carece de esperanza verdadera. Es incapaz de curar su ceguera espiritual por sí mismo. Y lo peor de todo, le espera la condenación eterna. Le pregunto, ¿ha sido usted alumbrado con la verdad y la realidad de Jesucristo? Con su luz. ¿Cuál es el estado de su corazón el día de hoy? ¿Aún sigue usted sumido en las tinieblas de su pecado? ¿O está en la luz de la verdad en Jesucristo? Y mi oración, hermanos, es que todos aquí reciban esa luz de esperanza verdadera. ¿Cómo? Mediante la fe en Jesucristo. La segunda acción divina que la profecía de Isaías da por seguro es esta. La experiencia de ver la luz resplandeciente del Mesías traerá ¿qué? Alegría y liberación. Alguien que quiera leer, por favor, versículos 3 y 4 del capítulo 9. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Gracias, Karina. Entonces, la razón de la alegría del pueblo de Dios es la experiencia de primeramente ver la luz del Mesías. Y segundo, que el propósito de esta luz es ¿cuál? Liberar a su pueblo de manos de su opresor. Tal alegría causada por Dios es comparada con aquel que está cosechando su tierra y con la alegría de aquellos que se alegran cuando ganan una batalla y luego el botín es repartido. De hecho, el profeta Isaías compara esta experiencia gozosa con una gozosa liberación que sucedió como en el día de Madián. Esto entonces hace referencia a la victoria que Dios obtuvo sobre los madianitas por medio de Gedeón, cuando derrotó a un ejército innumerable de madianitas con tan solo 300 hombres que ni siquiera tuvieron que pelear. Esta historia la va a encontrar ahí en Jueces, en el capítulo 7, pero solo vamos a leer versículos 21 y 22. Dice así: cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento, y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Haga usted la película en su mente. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo, y aquí está el énfasis, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. ¿Cuánto sudaron los israelitas? Ni una gota. El punto aquí entonces es que esta gran liberación y esta gran victoria podría ser lograda únicamente ¿por quién? Por Dios. Por Dios. En el plano espiritual, cuando la luz resplandeciente de Cristo, su verdad, su gracia y su amor alumbra la oscuridad de nuestra vida, ¿qué sucede?
trae alegría que no se puede comparar a ninguna otra. Esa alegría es el gozo de la salvación que Dios nos imparte por la fe en su Hijo. Cristo ha quebrado la pesada carga de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él mismo los llevó sobre sí en la cruz, ofreciéndonos así el perdón que no merecíamos. Él prácticamente nos arrebató de las manos de aquel de quien éramos cautivos aún sin saber. Nos libró del poder de Satanás para trasladarnos a la luz admirable de su amado Hijo. Esta es una liberación que solamente Dios podía lograr por nosotros. Por esto, hermanos, es inútil cuando alguien está tratando de esforzarse para ganarse el favor de Dios. No puede derrotar a su enemigo, que es Satanás, por medio de buenas obras. Así también inútil hubiera sido para Gedeón confiar en la fuerza de su ejército, en lugar de confiar en el poder liberador de Dios. Así que si usted está confiando en sus propias fuerzas, debe renunciar a ellas. Ahora, la tercera acción divina viene como resultado entonces de dicha victoria obtenida por Dios sobre Satanás. La victoria del Mesías traerá fin a la guerra y por lo tanto dará una paz universal. Dice el versículo 5: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. La primera venida de Cristo ciertamente trajo luz y liberación para el pueblo de Dios, pero los judíos esperaban y siguen esperando un Mesías guerrero y gobernante que ponga fin a la esclavitud y a la guerra física. Esto no será cumplido en el sentido físico, sino hasta la segunda venida de Cristo. Entonces no será necesario el uso de armas de guerra, porque será un tiempo de paz universal. Así que, hermanos, esta parte de la profecía de Isaías se ha cumplido en parte. Se ha cumplido en el plano espiritual. El Mesías sí trajo paz mediante su triunfo en la cruz, con lo cual nos reconcilió con Dios, como escuchamos en el devocional, aboliendo en su carne las enemistades. Hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un pueblo en él. Y eso usted lo va a ver en Efesios 2:15. Así que podemos bajar las armas de nuestros argumentos y de nuestra necedad para rendirnos a Cristo y así tener paz con Dios y paz para con los demás. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a tener usted paz con Dios? ¿Cuándo va a tener usted paz con los demás? ¿Cuándo? Hoy mismo puede ser. El Señor Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Y más adelante el mismo Señor también dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y advierte algo muy importante. En el mundo que tendrán aflicción, tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Tiene usted paz con Dios? Y si usted no tiene paz con Dios, no podrá en realidad tener ningún otro tipo de paz. Lo que el mundo hoy conoce como paz son momentos de tranquilidad o de confort, pero estos se esfuman cuando las circunstancias se complican. Pero no así la paz que Dios da. No depende de nuestras circunstancias, sino que se arraiga en la fidelidad y poder de Dios para guardar nuestros corazones y pensamientos
en Cristo, en la luz, en la verdad. Ahora el profeta Isaías en el versículo 6 nos describe a aquel que sería la luz y esperanza de los hombres. El tan esperado Mesías, quien establecería un reino eterno basado en justicia y rectitud, tendría que ser Dios hombre. No Dios y hombre. Dios hombre. La luz prometida es el Dios hombre, nuestro Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora vea por favor el versículo 6. Ahí estamos en Isaías capítulo 9. Porque un niño nos es nacido. ¿De qué habla esto? De su humanidad. Aquel niño tendría que nacer del vientre de una mujer para ser verdaderamente hombre. Pero había una peculiaridad en esta mujer que serviría como señal para reconocer al Mesías. La mujer concebiría siendo ¿qué? Virgen. Isaías mismo ya lo había profetizado en el capítulo 7, versículo 14, diciendo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esta es una señal. ¿Para qué? Para identificar al Mesías. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La segunda distinción, entonces, apunta a su deidad cuando el profeta Isaías dice: Hijo nos es dado. Este es el don gratuito de Dios, al que el hombre no tenía acceso. Pero ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que este es el Hijo de Dios que es dado ¿por quién? Por el Padre. Luego Isaías entonces hace dos predicciones sobre las cualidades excepcionales que este Dios hombre posee. La primera es que el principado está sobre su hombro. Él dice: y el principado sobre su hombro. Este Hijo gobernará las naciones del mundo. Él reinará como lo que es. Es Rey de reyes y Señor de señores. Le pregunto, ¿es Jesucristo Rey el día de hoy? Sí lo es. La segunda predicción con respecto a su nombre nos da una mejor comprensión de su carácter y ministerio. Su nombre consta en realidad de 4 títulos, y cada uno de ellos describe la habilidad necesaria del Mesías para cumplir su misión. ¿Cuál es el primer título? Admirable. Ahora, hay unas versiones que usted va a ver que tiene admirable, consejero. Y otras versiones, admirable consejero. Lo que normalmente los eruditos mencionan es de que es más apropiado tomarlo como admirable consejero, ya que los otros 3 títulos constan también de 2 palabras. Así que el primer título es admirable consejero. No habrá otro que tenga mayor autoridad y sabiduría para gobernar y guiar a su pueblo en los caminos de Dios. Y eso lo va a ver en Isaías 2:3. Pero le quiero mostrar aquí Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. ¿Sobre quién está hablando? Sobre el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y ve ahí, dice, espíritu de consejo. Así que, ¿dónde hallará mejor consejo?
¿Con el psiquiatra? ¿Con el psicólogo? ¿Con quién? ¿Con su vecina? No. En Cristo. Amén. El segundo título es, ¿cuál? Dios poderoso o Dios fuerte. Como un guerrero poderoso, no habrá batalla que Él no gane. Y hermanos, esto realmente debe infundir paz en nuestro corazón. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios fuerte, poderoso, guerrero. Vean lo que dice Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué es eso de cohecho? Como algo malo. Cuando los policías se les da un billetito, Es corrupto. pásamela. Mira, mejor no me ponga la multa, te doy ahorita $20 y ahí quedó. Ujú. Mira, comúnmente en nuestro país. No acepta soborno, Soborno, eso es. no toma soborno. Pero el punto aquí es que es Dios grande, poderoso y temible. Ese es nuestro Mesías. Ahora, tercer título, ¿cuál es? Padre Eterno. Ahora piense bien en este título. ¿No se le hace extraño que le diera ese nombre a un ser que ni siquiera había nacido? Y esto en realidad, hermanos, señala que el Mesías debía ser Dios. No podía ser un simple hombre. Jesús era Dios, por lo tanto posee todos los atributos divinos, incluyendo su eternidad. Jesús no es un ser creado que comenzó a existir a partir de su nacimiento. No, Él mismo es creador de María y de todas las cosas. Amén. Amén. Porque Él es el Dios eterno. Ahora entonces este título también indica que este Mesías es un gobernante paternal, quien traería a su pueblo como, o trataría más bien a su pueblo como sus hijos, proveyendo para ellos, protegiéndolos, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Y ve ahora lo que dice Isaías 40:10-11. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá, ¿dónde? Cerca de su corazón. Y hará con delicadeza las ovejas con crías. ¿Y qué dice Jesús? Venid a mí, todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ese es el corazón de nuestro Mesías, un corazón paternal, cuidadoso, tierno, proveedor, protector. Título número 4 es este. Príncipe de paz. Príncipe de paz. El gobierno de Manuel traerá paz entre las naciones del mundo durante su reinado milenial. Ahora, aquí es por eso que muchos, o aún los judíos, dicen, el Mesías aún no ha venido. Estamos esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque aún no hay paz de la que habla este profeta Isaías. ¿Verdad? Mira lo que acaba de sucedernos. Estos terroristas vinieron, masacraron, asesinaron, torturaron, violaron, raptaron a nuestra gente. ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está la paz? Pues sí vendrá. Miqueas 4:3. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
¿Lo ve? ¿Va a haber una paz universal? Sí, sí. Pero esta sucederá ¿cuándo? Cuando venga Cristo por segunda vez. Pero hermanos, enfocándonos ahora en estos títulos: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que hacen es pintarnos un hermoso cuadro del carácter del Mesías. Nos afirman la doble naturaleza del Salvador. Él es Dios hecho hombre, que ha de venir por segunda vez, pero ya no como un humilde carpintero, sino en toda su gloria y esplendor. Así que la espera continúa para que veamos esta pintura a plenitud. Todavía no la podemos ver a plenitud, ¿verdad? Pero para aquellos que han puesto su fe en Cristo, la luz, la paz, el gobierno ha llegado a sus corazones. Podemos llamar a Jesús nuestro admirable consejero. Amén. Podemos llamar a Jesús nuestro Dios poderoso. Podemos experimentar su cuidado paternal. Y también podemos gozar de la paz que solo el tener una relación restaurada con Dios puede traer a nuestro corazón. ¿Conoce usted a Dios, a este Dios hombre, cuyo nombre es Jesús? ¿Tiene usted una relación restaurada con Dios? Vamos a ver ahora el último punto. El Mesías prometido reinará para siempre. ¿Lo cree? Amén. Dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está el sello, garantizado. El Mesías será el justo heredero al trono de David. Tendrá un reino eterno de paz y justicia. Dios lo ha prometido y Él celosamente cumplirá esto. Ahora le voy a pedir por favor que en su Biblia busque por favor Apocalipsis 11, versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, póngase por favor de pie. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ciertamente, como lo anuncia el profeta, si quieren tomar su asiento, admirable consejero, nuestro Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, vino, ¿para qué? Para alumbrarnos, para poner fin a nuestra desesperanza, para que nosotros pudiéramos entonces vivir en plenitud de vida, tomando la vida de Cristo. Si creemos que Cristo es el único que nos puede llenar en todos los sentidos, entonces vamos a experimentar la verdadera libertad y el gozo de saber que Él es nuestra esperanza y nuestra paz. Y por más oscuras que puedan ser nuestras circunstancias, sabemos y comprobaremos que la luz, su gloria en las tinieblas, resplandece. Las tinieblas no prevalecerán contra ella. Amén. Así que hermanos, anímense, porque a pesar de que ustedes enfrenten diferentes pruebas, diferentes situaciones difíciles en su vida, primero deben reconocer si no es consecuencia de sus malas decisiones o de su propio pecado. No le eche la culpa a Dios. Más bien, arrepiéntase y crea en Cristo. Acuda a Cristo, porque solamente en Cristo entonces va a encontrar libertad, perdón de pecados, y aun cuando esté en tristeza, aun cuando esté quizá en angustia, la paz del Señor guardará sus corazones. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora queremos
alabar tu nombre, bendecirte, Señor, por estas gloriosas verdades que el profeta Isaías pronunció en este capítulo 9. Así que gracias te damos, Señor, porque podemos llamarte nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro admirable consejero, nuestro príncipe de paz. Señor, gracias por alumbrar a nuestra oscuridad. Gracias por perdonarnos. Gracias por liberarnos de ese yugo opresor de Satanás. Señor, ya que tú nos has liberado, ahora con tu gracia, Señor, ayúdanos a creerlo y a tomarnos de tu poder, a tomarnos de tu victoria que obtuviste en la cruz del Calvario, precisamente para liberarnos. Así que, Señor, ayúdanos por fe a creerlo y a vivirlo, Señor, para que no sea el pecado lo que nos domine, sino que sea tu Espíritu el que nos controle y que nos lleve de gloria en gloria, aun cuando podamos seguir viviendo aflicciones, como tú advertiste a tus discípulos. Tribulaciones en este mundo, sí las tendremos, pero aún así, Señor, tendremos siempre esperanza de que tu luz, tu gloria, tu verdad en las tinieblas resplandece y brilla aún más. Ayúdanos a creerlo, Señor, y te damos gloria por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si quieren ponerse de pie, les invito, vamos a tener de nuevo este canto, Gloria en la oscuridad, que realmente resume lo que hemos visto en la profecía de Isaías. Desde la densa oscuridad, oye Manuel nuestro llamar. Grande es la carga y el dolor que hace la fe desvanecer. Veniste a darnos libertad, estrella de alegría y paz. La noche es larga y el sufrir hace difícil descubrir. Gloria, gloria, gloria en la oscuridad. Gloria, 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 tu luz reinará hasta la densa oscuridad. Cristo nos vino a rescatar, su luz nada podrá apagar. Nuestra esperanza de alumbrar. Veniste a darnos salvación, cargando nuestra maldición. Venciste el mal en tu aflicción, y ahora entonamos la canción. Gloria, gloria, gloria en la oscuridad. Gloria,
Amén.